¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy estamos con Pepe, lo que va a ser una entrevista bastante potente. Creo que vamos a sacar aquí mucho valor, pero de valor del real, no de este que se lleva mucho en Internet. Y es que Pepe, aparte de sacarse las oposiciones a la primera y sin preparador, es un caso bastante peculiar, es docente de educación física en un colegio de educación especial. Y bueno, yo como lo conozco, es amigo, es de los verdaderos amigos, pues sé que tiene mucho que aportar y digo, venga, Pepe, vente al podcast y que se lucren un poquito tanto de la parte opositora como de la parte docente y todas sus inquietudes. Así que nada, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Diego. Pues nada, estoy fenomenal, estoy encantado de estar aquí contigo, de compartir mi experiencia y de pasar un buen rato contigo y nada, disfrutar. Me gustaría agradecerte primero el haberme invitado, después también darte la enhorabuena por todos los proyectos que tienes en mente, que estás llevando a cabo de una forma muy potente, como tú dices. Y nada, también agradecer a la gente que nos verá o que nos está viendo y vamos a aportarle todo el valor que podamos. Eso es. Y bueno, te he presentado un poquito, pero sé que pues tienes una larga trayectoria, tanto dentro como fuera de las aulas. No sé, ¿quién es Pepe? Pues a ver, Pepe es un chico de 29 años, soy de Valencia, pero bueno, de Valencia o como diría Sócrates, que yo sé que a ti te gusta mucho leer sobre filosofía y estoicismo, pues soy un ciudadano del mundo. Y eso es muy importante el concepto de cosmopolita, porque en realidad nosotros somos seres racionales, seres sociales, y utilizamos nuestra mente para ayudar a la gente. Y la profesión de docente, pues es una muy buena forma de hacerlo. Educamos a las personas que después en un futuro utilizarán esa razón para desempeñar un papel en la sociedad y después sean ellos los que aporten valor. Entonces, por eso es muy importante no solo considerarse de Valencia y ser afín a las raíces, sino además considerarse como un ciudadano porque vivimos en sociedad y tenemos que compartir todo lo que tenemos. Entonces, aparte de eso, en lo personal, pues me considero un chico dinámico, activo, muy curioso. Cada día aprendo algo nuevo en cualquier libro, cualquier noticia, cualquier conversación. Me gusta absorber conocimiento y, por otra parte, me encanta el mundo de la actividad física. Sobre todo, pues estoy en un club de triatlón y voy combinando estas tres disciplinas y después pues practico también pues entrenamiento de fuerza y el fitness en general. Me gusta cuidarme. Y después en el ámbito profesional, pues estudié magisterio en el año 2010 a 2014. Después estudié dos másters, el de profesor de secundaria y el máster de investigación. Y muy rápidamente empecé a trabajar fuera de la Comunidad Valenciana para la Fundación Trilema, que está ahora mismo a la vanguardia en cuanto a metodologías ágiles, en cuanto a innovación, aprendizaje cooperativo. Entonces, mucho de lo que sé y muchos de mis fundamentos y de mis pilares como maestro se los debo a ellos. Y estando fuera de la Comunidad Valenciana, estudié las oposiciones porque quería trabajar cerquita de casa y nada, dedicando muchísimo esfuerzo y preparándome muy bien, me preparé por mí mismo, después si quieres lo desarrollamos un poco, pues conseguí la plaza a la primera y empecé a trabajar así un poco de rebote en un colegio de educación especial y llevo 3 años encantado, viviendo pues, un montón de experiencias y tocando muchísimas áreas, desde ya no solo los trastornos específicos que pueden tener los alumnos, sino pues temas de hábitos saludables, de gamificación, poniendo en práctica metodologías de educación física. Soy profesor de robótica también, he hecho un curso de mindfulness. Es decir, es una formación continua que también animo a todo el mundo a que no pierdan ese hambre por aprender y esas ganas de conocer cada día un poquito más y ser mejores. Qué Y bueno. ya para finalizar, perdona que te corte, Quique, para finalizar, ahora en mayo voy a hacer la prescripción para el doctorado. Estoy
trabajando con el doctor Emilio Villa, que es el creador de First Gym, no sé si la gente lo conoce, y tenemos en mente llevar a cabo un doctorado sobre entrenamiento de fuerza en niños vinculado con la gamificación. Así que nada, ese es mi proyecto a medio y largo plazo. Buena presentación y creo que se extrae de todo lo que comentas un patrón que hablamos mucho en el curso de 101 trucos para sacar la plaza, que un patrón de éxito de los opositores que quedan bien es esa curiosidad o esas ganas de aprender. Y ya habéis visto a Pepe que, bueno, no solo es docente dentro de un colegio de educación especial, que ya es una adaptación continua, ya puedes haber estudiado 50 másters, que eso imagino, no he trabajado, pero por lo que me has comentado, es una adaptación progresiva y cada día es una aventura. Y bueno, lo dicho, creo que es un patrón a tener en cuenta si eres opositor, que seas proactivo y por otro lado que tengas esas ganas de aprender, ser curioso y estoy seguro que ahora lo vamos a ver, pero que una parte de tu éxito fue el pensar fuera de la caja y aportar ese valor que otros opositores se quedaron en la media. Luego te quería preguntar, ya sabes que el podcast es de oposiciones de educación, ya hablaremos en un futuro de otras cositas, de docencia como tal, pero ¿cómo fue tu experiencia en las oposiciones? Cuéntame un poquito cómo te fue, las notas, esto que me comentas de prepararse tu primera vez y sin preparador y sin nada, me llama la atención. Pues nada, Quique, como muy bien has dicho, pues saqué la plaza pensando fuera de la caja. Lo que es el proceso de las oposiciones, por una parte, empecé con una mala experiencia, ¿vale? Me apunté a una academia para conocer el tema de las oposiciones, pero por una parte estaba fuera de la Comunidad Valenciana, porque estaba trabajando en Soria, en un colegio, y por otra parte, la academia pues no tenía un material muy actualizado y no tenía una relación directa con el contenido que se precisaba aquí en la Comunidad Valenciana. Entonces, nada, acudí durante un mes, 4 sesiones, notaba que estaba perdiendo mi tiempo, que yo tenía mucho potencial, que yo necesitaba sacar la información de otro sitio y complementar la que me daba en la academia, entonces decidí prepararme por mi cuenta. Y la verdad es que puse el foco en todo aquello que dependía de mí y dejé de lado todo lo demás. Entonces me concentré en planificarme, en preparar el material, en estudiar, en ensayar y sobre todo en hacer una buena preparación mental. Y para eso, pues bueno, me ayudó mucho la filosofía estoica porque teniendo en cuenta las cosas que están dentro de nuestro control y poniendo el foco en esos aspectos que considero que son clave y dejando de lado todo lo demás, minimizas mucho la perturbación mental y pones el foco en lo verdaderamente importante. Entonces, por lo que dice respecto a las notas en las oposiciones fueron realmente buenas. Para ser la primera vez, saqué alrededor de un 8,5, 8,8, porque dependiendo de los exámenes, pues iban haciendo media entre ellas. Y es verdad que cuando llegué a la fase final estaba bastante alto respecto a la gente de mi tribunal, pero no tenía muchos méritos, puesto que 3, 4 años que había acabado la carrera, pues no había podido acumular muchos méritos, que es una de las partes fundamental en la nota final de las oposiciones. Aún así, aportando todo lo que tenía, idiomas, máster, cursillos, congresos que había asistido y otras cosas, pues al final quedé quinto del tribunal y muy contento. Es verdad que hasta el último momento estás ahí con la duda de si seré yo el elegido o no, pero si realmente crees en ti mismo y te has preparado bien duro, da igual lo que ocurra alrededor, que si tú sabes que te has esforzado al máximo, una plaza es para ti. Sí, a ver, también yo me acuerdo, aparte de todo lo que has dicho, que nuestro año de oposiciones fue bastante bueno en cuanto a ratio, pero sí que es verdad que de todo lo que has comentado extraigo esa filosofía estoica. Tú al final te metiste en tu laboratorio, de decir, yo voy a hacerlo lo mejor que sé, yo voy a centrarme en aquello que puedo controlar y luego ya veré. Estoy seguro que en tu caso Exacto. otros opositores se hubieran enfocado mucho a, es que claro, estoy en desventaja, sin preparador, es que claro, yo no voy a ser capaz solo. Y bueno, pues creo que uno de tus lemas fue que por mí no quede y lo que pueda controlar y luego ya se verá. Y como has dicho, opositaste de educación física, ¿no? Igual que yo. ¿Por qué Exacto. piensas que sacaste la plaza? ¿O puedes destacar los factores más importantes en una oposición de educación física? A ver, como te he dicho, como cualquier otra oposición,
de la posición del cuerpo de maestros, los factores más importantes son los que dependen de ti mismo. En este caso es que no hay más. Hay que dedicar todo tu esfuerzo a aquello que puedes controlar. Hay mucha gente, hay muchas formas de aprender, hay mucho contenido. La clave está en poner el foco, o como dicen los estoicos, el ProShock, tan famoso, lo que verdaderamente depende de ti. Y nada, sobre todo, una cosa que me llevó a mí a alcanzar la plaza es tener una buena razón por la que alcanzarla. En mi caso, el motivo era, como te he dicho, querer demostrar que puedo sacar la plaza y que después yo, una vez sea maestro, puedo enseñar a personas que son pequeñas en este caso, pero que en un futuro van a aportar un bien social. Entonces, el objetivo mío, mi porqué, era para mejorar el mundo, vamos a decir. Yo, como educador, como maestro, voy a enseñar mis conocimientos a una serie de personas que después esas personas, pues algunos serán maestros, otros pues a lo mejor es un mecánico, un fontanero, otro es un ingeniero y esas personas en un futuro van a ayudar a más gente. Entonces, ese porqué de mejora social es lo que me hizo poner el foco y querer llegar hasta el final. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y en educación física, así de manera muy específica, Pepe, ¿recuerdas algo? O sea, yo sé que tú tienes muy presente, al ser deportista tanto tiempo, y creo que eso te transfirió, el tema de los hábitos saludables, el tema de, pues, buscar esas experiencias de aprendizaje positivas, y más en tu caso en el Centro de Educación Especial. Imagino que fue bastante importante ya tener cierto bagaje, que no opositabas de cero, que hay mucha gente que se mete quizá a oposiciones muy vocacionales, como es el tema de la educación física, sin tener ese trabajo detrás. Yo conozco gente que oposita a educación física que ni siquiera hace ejercicio. Es un poco, creo, más complicado. Sí, sí, por supuesto, Diego. A ver, eh, los hábitos saludables son un pilar fundamental de mi vida y los intenté plasmar de alguna forma en todo, en los temas, en la programación, después, como tú dices también, pues practicándolo yo mismo, teniendo un aspecto de una persona saludable que después es una imagen que vas a ofrecer al tribunal. Entonces, yo creo que poner en relación el tema sobre el cual gira la oposición, que es la educación física, la actividad física, el moverse, los hábitos saludables y ser acorde y ser consecuente con tus propios hábitos, creo que eso después acaba rebotando en el tribunal y de una forma de retroalimentación, conforme vas hablando, conforme vas redactando, eso se nota y queda plasmado en todo el desarrollo de los exámenes. Y luego, Pepe, has dicho que una cosa muy rara, o sea, tú eres de Valencia, estabas en Soria, opositaste sin preparador. ¿Puedes contar un poquito cómo era un día tipo en tu vida de opositor? A ver, sí es verdad que yo estuve trabajando en Soria, trabajaba media jornada y dependía un poquito del horario que tuviera ese día, pues yo me iba organizando de una forma u otra. Pero por lo general yo trabajaba por las mañanas, después llegaba a casa a mediodía, a la hora de comer, comía, echaba una pequeña siesta y era como que empezaba el día del opositor y ya dedicaba 3 o 4 horas de la tarde a estudiar de una forma bastante bien organizada y bien planificada, que si quieres después comentamos, y después siempre sacaba un hueco también de 1 o 2 horas para realizar actividad física y afuera, pues a ir a correr por los alrededores de la ciudad de Soria, que la verdad es que es muy bonito, un paisaje muy bueno y muy adaptado para los corredores, o si no, realizaba entrenamiento de fuerza en casa, con unas pesas, unas mancuernas y unos ejercicios que me planificaba yo también y con eso también conseguía liberar un poquito de carga mental. Y te tengo que contar que durante ese año me estuve preparando mi primera maratón también y fue un éxito. O sea que para mí el terminar la maratón, que fue en diciembre creo, fue como el, la antesala de lo que iba a pasar. Me he preparado la maratón durante un tiempo trabajando duro todos los días, saliendo a correr, preparando mi cuerpo, preparando mi mente y llegó el día de la maratón y con mucho esfuerzo, pero poniendo todo mi interés en cada momento de la carrera, conseguí la medalla al final. Entonces, eso puede ser un símil de lo que iba a pasar unos meses después cuando saqué la plaza.
Sí, a ver, yo veo aquí que muchas veces los opositores se piensan que opositar es simplemente voy a descuidar mi familia, voy a descuidar mis otros objetivos, solo voy a opositar y eso es insostenible. A largo plazo es imposible hacerlo. Sí que veo que es cierto, no lo sé porque nunca te lo he preguntado, pero imagino que esas 3 o 4 horas de estudio sí que eran sagradas, o sea, sí que las mantuviste de manera constante y muchas veces, lo que siempre digo, más no es mejor, sino mejor es mejor. 3 o 4 horas de estudio con foco pueden equivaler en otros opositores a 8 o 9 horas en la biblioteca cada 2 por 3 con el teléfono y demás. Así que para que veáis también un caso de persona que oposita a la primera, persona que se coge sus 3 o 4 horas, persona que no rechaza el tener vida social, no rechaza otros objetivos y que finalmente consigue la plaza. Que hubo suerte, que hubo otros factores, seguro, pero que tengáis en cuenta que una oposición es equilibrio, que ahora hablaremos también de cómo llevaste ese equilibrio, y ese equilibrio también para hacer algo realmente grande se tiene que ver en tu vida, porque si no vas a durar 3 o 4 meses, 8 horas todos los días, perfecto, pero muchas veces, seguro que estás conmigo, Pepe, las mejores ideas te surgen cuando te vas a correr, te surgen cuando Por estás supuesto. fuera de ese foco tan fuerte. Y te quería decir, de cara a las pruebas, ¿cómo llevaste un equilibrio un poco en torno a temas, supuesto y programación? O sea, ¿cómo te organizabas? A ver, aquí lo importante fue el punto de inflexión que yo pasé una vez terminé ese mes en la academia, que estuve frustrado, que notaba que no avanzaba y me dediqué a entender verdaderamente el proceso de la oposición. Yo me había pasado 2 años trabajando de maestro ajeno a lo que era el proceso de las oposiciones, entonces tuve que entender desde el principio cuáles eran las bases y qué es lo que me iba a exigir el tribunal y cómo tenía que actuar yo delante de ellos. Entonces, me empapé de las convocatorias de los años anteriores, estuve mirando temas tipo y nada, es verdad que dediqué un tiempo bastante duro y bastante farragoso a lo que es preparar todo el contenido y a empaparme de cómo era todo el procedimiento, pero una vez entendí cómo iban a ser esas oposiciones, después todo fluía mucho más y ya simplemente tocaba planificar el día siguiente y dedicar pues 3 o 4 horas, 5 o 6 días a la semana y ya está. Y poner el foco, como ya había dicho antes, durante las horas de estudio. Yo lo tenía bien organizado para hacer 3 o 4 horas, de las cuales cada hora la dividía entre 50 minutos de foco máximo y 10 minutos de un descanso activo, en el cual pues me levantaba, daba un paseíto por casa o por la biblioteca, hacía unas sentadillas, unas flexiones y después reenganchaba otra vez la marcha. Todo esto tengo que decir que sin mirar el móvil y sin ningún tipo de distracción. Eso De es hecho, clave. creo que eso es una clave, es una clave. Yo hago un símil como con el triatlón, por ejemplo, imagínate que estás nadando para llegar a la boya y te envían un WhatsApp y tienes que parar a contestarlo y que tienes que responder o que te llaman. Te pasan todos los nadadores y tú pues te ahogas. Pierdes la Entonces, en inercia, este todo. caso, y pierdes toda la inercia que llevabas y toda la concentración y toda tu mentalidad que estaba enfocada a llegar hasta la boya, la pierdes y tienes que volver a enganchar y es mucho más costoso. Entonces, ese momento de estudio era sagrado. Y ya después, que no lo he comentado antes, una vez terminaba de hacer actividad física y ya cenaba, sí que dedicaba pues 1 o 2 horas a atender a la gente, a atender a mis seres queridos, a la familia, a mi pareja, a mis amigos, pues con el móvil o con una llamada y estar en contacto con ellos y así no perdía tampoco la parte social que también es fundamental a nivel de apoyo y a nivel de mentalidad también ayuda mucho. Sí, a ver, eso es clave. Hablamos mucho de los bloques de tiempo. Creo que es mucho más fructífero y en la era que vivimos decir, mira, voy a tener 3 o 4 bloques de tiempo a lo largo del día para responder llamadas o para responder WhatsApps. Y luego has dicho una cosa que me siento muy identificado y es que en mis oposiciones hice lo mismo. A mí me desmotivaba mucho al principio estudiar ya la oposición. No sé, ponerme en septiembre ya a estudiar a tope con los temas, pues no sé, no me motivaba. Y gasté mucho tiempo los primeros meses en entender cómo funciona la oposición, en entender pues las distintas pruebas,
saber lo que se requiere en cada una de las pruebas, porque muchas veces es de perogrullo, pero hay muchos opositores que llegan y, eran 2 supuestos en 2 horas, pensaba que era 1 en 4, y dices, no te has leído ni convocatoria. Eso por un lado. Exacto. Y por otro lado, en nuestra especialidad, yo también gasté mucho tiempo en conocer los distintos bloques de contenidos y cómo tener propuestas potentes para cada contenido. Y esto sí que se lo recomiendo a mis opositores, que tengan como supuestos estrella, que sean como un algoritmo de me entra este input, me lo invento, me entra una adaptación de un niño con trastorno de déficit de atención, yo ya tengo como mi propuesta ganadora, esta metodología, esta metodología, esta metodología, que no es estudiar como tal, pero sí que es entender la oposición y tener propuestas para el día del examen saber adaptarse. Y creo que en eso sí que tenemos bastante en común. Y un poco hilándolo con lo que toca ahora, Pepe, tema innovación, que es algo que gusta mucho a los oyentes de este podcast. ¿Puedes compartir algún recurso estrella? ¿Cómo abordaste cada uno de los temas, supuesto, programación? Háblanos un poquito lo que te hizo sacar tan buena nota. Por supuesto, a ver, tema innovación fundamental. Desde el momento en el que todo el material, todo el contenido estaba preparado por mí mismo, ahí tenía que innovar. Seguramente no habría otro temario, otra programación, otras unidades didácticas como las mías, ni nada que se le pareciera. Entonces, también lo que me vino muy bien, creo yo, fue a la hora de elaborar ese temario propio, es tener en cuenta lo del principio de primacía y recencia, que al final tú te vas a presentar un tema, vas a presentar una programación delante de un tribunal. Entonces, lo que digas al principio y lo que digas al final tiene que ser muy potente para que cale en el interior, ¿vale? Y apelar a las emociones. Entonces, yo me centraba mis esfuerzos en elaborar una buena introducción, añadiendo pues experiencias, opiniones y después una buena conclusión en el cual también pues hacía una reflexión o alguna cita y después el contenido central intentaba que estuviera lo más actualizado posible, que eso también es clave. Hay gente o hay temarios que te encuentras por ahí que están citando autores con temas del 1990 y algo. Pues no, por lo menos tienen que ser a partir del 2010, los últimos 10 años. Y nada, como te he dicho, pues apelar a la emoción. Al final, el tribunal son personas y tienen sentimientos y tienes que interactuar con ellos y empatizar. Y después, respecto al supuesto práctico, antes habías dicho que yo tenía ya un bagaje de experiencia, no la tenía en educación especial, eso fue después, cuando me saqué la plaza. Mi primer día como funcionario fue en un colegio de educación especial, fue toda una aventura, pero antes sí que había trabajado 2 años en 2 colegios. Entonces, los supuestos prácticos, la clave creo que fue enfocarlos desde 3 perspectivas. Una, como docente, yo era maestro de educación física y podía abordar el supuesto teniendo en cuenta mi experiencia. Después, como alumno, cómo había vivido yo esa experiencia como alumno o cómo me gustaría a mí recibirla. Y después también como persona. Al final, aplicando esas tres visiones, sale un supuesto que es totalmente real, que está vinculado con la práctica del día a día. Y después eso es lo que le transmites al tribunal y es lo que ellos consideran que es apropiado y que tú vales por eso mismo, porque has llevado un supuesto que muchas veces es muy complicado, pero lo has resuelto de una forma real. Y sobre todo también teniendo en cuenta las diferentes partes que tiene el supuesto y contestando a todas y cada una de ellas. Eso es fundamental también. Y después ya, si finalizamos con la programación, ¿vale? En este mismo sentido, la programación fue también muy real, ¿vale? La elaboré yo mismo, abrí un Word en blanco, escribí arriba programación didáctica, educación Desde cero física, total. sexto de primaria desde cero, puse el índice que viene en la convocatoria y a partir de ahí empecé a elaborar. Y fue original e innovadora en el sentido de que tenía como hilo conductor una carrera de orientación, ¿vale? Qué bueno. Que es un tema que no se suele tratar en la educación física. Se queda abandonado para final de curso, para la salida que hagamos al monte, pero muchas veces no se hace porque sale lloviendo por cualquier cosa. Entonces, lo que hice yo es, desde la humildad de mi pueblo, cogí el mapa, miré el nombre de las calles y busqué diferentes nombres de personajes famosos. Y entonces vinculé cada nombre de un personaje
a un contenido de una unidad didáctica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la calle de Jaume I era el de la fuerza, ¿vale? El de Hernán Cortés, por ejemplo, era la última, que era la de orientación. Entonces, cada unidad didáctica, los alumnos desarrollaban pues, todas las sesiones y al final se autoevaluaban de alguna forma y recibían un cromo con el personaje y con una pequeña descripción. Y al final del curso se hacía una carrera de orientación cooperativa, de forma que los niños tenían que pasar por esas calles que habían buscado en el mapa durante todo el curso y tenían que llevar a la práctica de una forma real. O sea que me lo trabajé mucho, pero lo hice desde el corazón, entendiendo el pueblo donde vivo y desde una perspectiva que es una idea que no se ha puesto nunca en práctica, pero que es realista. Qué bueno, qué bueno. Y ya finalmente para la exposición, que también es un punto clave, que tú hablas mucho de ello en tus podcasts y en las diferentes redes sociales, también es muy importante cómo te presentas tú al tribunal, cómo presentas tu programación y al final, como tú muchas veces dices, estás vendiendo un producto, que tu producto en este caso es la programación y las unidades didácticas. Y yo utilicé diferentes técnicas de pedagogías ágiles, hice varios cursos antes de las oposiciones y en mi caso, pues a través de un visual thinking presenté lo que es la programación y después, utilizando el Canva, que es un organizador, pues presenté las diferentes unidades didácticas y la verdad es que sorprendí al tribunal y les encantó. De hecho, cuando terminamos se quedaron preguntándome por estos métodos y estuvimos conversando de una forma muy distendida y creo que fue la clave. Qué bueno, qué bueno. Yo destaco varias cosas de esto que has comentado. Primero, el hilo conductor, que me parece súper genuino. Ayer mismo hice un webinar de hilos conductores para el curso 101 trucos para sacar la plaza. Di ideas, pero esta idea nunca se me hubiera ocurrido para que veáis que todo se puede llevar a cabo desde cierto realismo y sobre todo que creas en ello. Pepe ha dicho que desde el corazón, en un sitio donde ha vivido y que conoce de primera mano. Y por otro lado, la importancia de la exposición. Pepe me ha pasado también fotos de cómo hizo el visual thinking y es que cambia mucho una idea de cómo la tienes en la cabeza a cómo la transmites y es fundamental gastar tiempo en eso. De hecho, a Pepe lo vais a ver más porque va a formar parte del proyecto en Movimiento Aprendo, perdón, del proyecto En Movimiento Aprendo, que es mi proyecto de educación física, tanto a nivel formativo como a nivel de oposiciones. Y tenemos en mente, pues, todo esto, democratizarlo, tanto el tema, el supuesto, la programación y la exposición, y hacer pequeños cursos muy asequibles para trabajar justo eso, que tengáis temas potentes en cuanto a introducciones, conclusiones, que tengáis unos supuestos realistas y desde la innovación educativa, y todo esto que ha comentado de hilos conductores y de la exposición, que os aseguro que el visual thinking que hizo fue espectacular y por eso creo que le pasó bastante como a mí, que el día de la exposición no te sientes como un opositor, sino que llega un momento que lo has trabajado tanto que te sientes como un formador. A mí incluso el tribunal me pidió ciertos contenidos, ese estudio, ¿de dónde lo has sacado? ¿Me puedes dejar esta metodología? Eso es un poco lo que buscamos en las oposiciones. Y más ahora que se han profesionalizado al 100% y ya no vale con me memorizo una programación al dedillo, la suelto en 1 hora y 10 porque no me he olvidado nada. No, eso en el 94 valía. Ahora pues nos toca otras cosas. Así que estar muy atentos en ese sentido, que se vienen cosas chulas. Desde aquí, ahora vamos a seguir con la entrevista, pero insisto a que sigáis el Instagram de Movimiento Aprendo y que se vienen cosas muy chulas. Y de verdad, Pepe es su primera vez que está en el podcast, pero ya veréis que tiene muchísimo que aportar. Y desde el punto de educación especial es increíble los recursos que también tiene. Así que se vienen cosas muy chulas. Luego, Pepe, te quería preguntar, ya volviendo a las oposiciones, parece esto que ha sido un anuncio larguísimo. No, pero en serio, volviendo a las oposiciones, otro de los puntos más candentes y que genera más expectación porque no nos enseñan en la escuela ni en la universidad es el tema de los repasos. ¿Tú llevaste algún sistema de repasos o qué hacías para no olvidar todo aquello que estudiabas? A ver, aquí yo lo primero que hacía era plantear unos objetivos diarios que fueran totalmente realistas y asequibles, ¿vale?
utilizando el acrónimo que mucha gente puede conocer de SMART, ¿vale? Que fueran específicos, medibles, alcanzables, realistas y dentro de un tiempo. Yo lo que hacía, por ejemplo, era decir, tienes que leerte el tema, evocar por lo menos la intro, las ideas principales y la conclusión en los 50 minutos. Y después ya los 10 minutos de descanso. Entonces, esa planificación creo que era fundamental. Y después, lo que hacía también para repasar y recordar lo anterior, era dedicar pues, los primeros 15 o 20 minutos del día de estudio, a repasar lo que había hecho los días anteriores, el día anterior. Entonces, al final de la semana, también dedicaba el último día, que más o menos coincidía con el fin de semana, casi siempre era pues, el sábado, a repasar lo que había hecho durante toda la semana. Entonces, es un bucle constante que tienes la información siempre, constantemente en tu mente y entonces tu cerebro es como verdaderamente va entrelazando los conceptos y es como verdaderamente permanece y la consigues aguantar hasta el día del examen. Porque si tú realmente focalizas durante una semana o un mes en unos temas, el siguiente mes durante otros temas, llega el final del proceso y se te ha olvidado lo del principio. Entonces, el repasar continuamente es fundamental. Entonces, dedicar los primeros minutos de la sesión a repasar los de los días anteriores y a final de la semana repasar toda la semana. Incluso diría que a final del mes, aunque fuera de una forma menos planificada y más inconsciente, sí que repasas todo lo que has visto durante ese mes. Qué bueno, qué bueno. Al final, si no repasas, conozco a muchos opositores que no tienen en cuenta los repasos. E igual en septiembre o en octubre, los primeros meses de preparación, se saben, me sé 10 temas, pero claro, luego llega marzo, abril, mayo otra vez y de ese tema te acuerdas un 10%. Así que consejo ya aplicable, ten tus sistemas de repasos dentro de tu planificación y no olvides tanto. Y luego, por Y otro lado... además, perdona que te corte, Diego. Sí. El tema de empezar los primeros 10-15 minutos con el repaso de los días anteriores es muy similar a cuando vas a realizar una actividad física, cuando vas al gimnasio y Bueno, realizas sí. un pequeño calentamiento antes, que estás preparando ya no solo tu cuerpo, sino también tu mente a lo que le va a venir después, a una sesión mucho más intensa. Entonces, el activar todos esos procesos neuronales, el notarte cómodo en el asiento, el organizarte todos los primeros minutos siempre, pues te organizas cosas, te molestan cosas, los tienes que dedicar a algo que no requiera el 100% de tu atención. Y ya una vez pasados los 15, 20 minutos, tienes tu mente ya en modo estudio on y ya arrancas como un avión. Sí, sí, no, sin duda. La gente muchas veces infravalora lo que un repaso de 10-15 minutos hace a largo plazo, porque es total. De hecho, hay 3 momentos críticos, siempre lo digo en mis tutorías de planificación del estudio, hay 3 momentos críticos cuando olvidas. Cuando pasa un día, cuando pasa una semana y cuando pasa un mes. Entendiendo eso, aquí hemos hablado de un sistema de repasos, que es el repasos de arrastre, pero hay muchos más, pero entendiendo cómo olvida el cerebro. Y por otro lado, otro punto que ya has comentado en otras preguntas, pero que me gusta poner de relieve, ya que muchas veces se olvida, es el tema de los descansos. ¿Te gestionabas de alguna manera a nivel de, pues eso, de descansar tanto en tu estudio? Ya has comentado un poquito que utilizaba la estrategia de Pomodoro, ¿no? Se podría decir, de 50 minutos, 10 de descanso, pero más a largo plazo, ¿cómo lo hacías? A ver, como he comentado, la estrategia era una especie de pomodoro, pero un poco más extendida, ¿vale? Me planificaba de hora en hora y dedicaba 50 minutos y 10 a descansos activos. Es muy importante. Y alejado de las nuevas tecnologías, de la gente, a no ser que esa gente sea algún compañero tuyo que está estudiando pues, en la biblioteca o cerca tuyo y puedas comentar algo. No hace falta que sea de los temas, pero no acabar de sacar la mente de lo que es el estudio. Entonces, esos descansos activos, que además también es una parte de la tesis doctoral en la que estoy trabajando, ya he hecho un poquito de investigación, que además es que tiene beneficios a nivel mental el hecho de realizar pues, unas sentadillas, realizar unas flexiones o simplemente darte un paseo a nivel mental y a nivel físico aporta unos beneficios que después se ven en el resultado final. Cuando te pones a estudiar tienes mucha más energía, tienes mucha más vitalidad y eso poquito a poco, todos los días, suma mucho en el cómputo final. Y después el tema del descanso, pues sobre todo me intentaba acostar pronto, sobre las 11 o las 12, al día siguiente me levantaba a las 8 y poco
y me preparaba para ir al colegio a trabajar. Me refiero, también tenía en cuenta un buen descanso nocturno, entre unas 7 u 8 horas, es donde la mente descansa y acaba de encajar todos esos conocimientos que le has ido metiendo a lo largo del día. Y ya más a largo plazo, mis descansos mentales y mi ocio venía pues dependiendo del calendario. Si tenía pues, una visita de la familia, desconectaba, si volvía a Valencia, pues también desconectaba un poco y poco más. La verdad es que me tomé el tema de las oposiciones como, no como una competición contra nadie más que contra mí mismo, y tenía muy claro que era, por una parte, yo era estudiante de oposiciones, pero por otra parte tenía mi vida. Seguía siendo maestro, atendiendo a mis responsabilidades, a mi familia, a mi pareja, a mis amigos. Tenía que volver a mi ciudad, celebrar cumpleaños. No iba a dejar pasar un año de mi vida centrando todos mis esfuerzos al 100% a las oposiciones, porque eso después tampoco tiene un verdadero apalancamiento para dispararte, sino que también necesitas compensar tu mente con otro tipo de actividades. Completamente. Entonces, los descansos Es lo que venían he de una dicho. forma más... Dime, No Pepe. digo que... No, que los descansos venían un poco más en relación a los compromisos sociales que tenía. Es verdad que durante la semana no acudía a muchos porque estaba viviendo fuera de casa, hacía mucho frío y me centraba en estudiar, pero si llegaba el fin de semana, pues sí que atendía un poco más a la gente de mi alrededor. Aparte de lo que has dicho de descansos a largo plazo, creo que es muy importante y más nosotros que somos de educación física, al menos nos hemos sacado de la plaza por ahí, es muy importante los descansos activos. Hay muchos opositores que acaban de estudiar pues su pomodoro, sus 50 minutos o su hora en foco y pasan otros 10 minutos sentado con el móvil. Claro, eso ni te activa, ni te oxigena, ni te luego te predispone, incluso a largo plazo pues hay ciencia que respalda que vas a tener Por mayores supuesto. problemas de espalda. Así que es una cosa que vamos a introducir y ya lo digo a toda la gente que se prepare con nosotros, tanto de educación física, educación primaria, descansos activos, como un sistema de descansos activos de 5 o 10 minutitos, los mejores ejercicios que podéis hacer, o muchas veces es caminar, pero bueno, hay ejercicios también que te predisponen a no tener ese dolor de espalda que tantos opositores tienen, y creo que es algo muy aplicable y que desde ya podéis hacer cuando estéis estudiando, 5 o 10 minutos, tienes 10 minutos de descanso entre pomodoro, pues 5 minutitos si quieres respondes sentado, pero otros 5 minutos actívate y verás que cambias el estado de estatismo, de estar frente a los apuntes. Y luego, Pepe, te quería preguntar, ya que muchos opositores ahora mismo, sobre todo, mira, la Comunidad Valenciana, sin ir más lejos, en 2 semanas Uh-huh. de secundaria se está jugando ya la plaza. Exacto. Entonces, ¿cómo planteaste la recta final? ¿Podrías aconsejar a estos opositores que ya les quedan 2 o 3 semanas para su examen? A ver, yo creo que mi caso fue algo extraordinario. No sé si conoces a alguien que esté en mi misma situación, pero yo los días previos, 2 semanas antes de las oposiciones, terminamos el curso en Soria y estuve un poco obligado a ir a la excursión de fin de curso. Entonces, es verdad que me llevé el tema para estudiar allí, pero apenas lo miré. Sin embargo, por lo que te digo, que mi mente estaba 100% en las oposiciones, pero yo creo que hasta incluso ese momento de desconexión me vino bien para después, las 2 últimas semanas, hacer el último sprint y darle la vuelta de tuerca final para tener bien, bien apretado lo que es el tema de las oposiciones. Entonces, en la recta final, pues las 2 últimas semanas estas las planteé pues con mucha calma, mucha serenidad. Es verdad que tenía típicos nervios porque era una situación genuina para mí, era la primera vez que me presentaba a algo con mucha gente, que tenía que defender algo enfrente del tribunal que me iba a evaluar. Bueno, había pasado por diferentes procesos de trabajo de fin de máster, pero no con una competencia a mi alrededor. Sin embargo, como ya te he comentado anteriormente, dejé de lado todo ese tipo de pensamientos, todo aquello que era ajeno a mi propia responsabilidad y nada, dediqué los últimos momentos a repasar de una forma organizada y a controlar todo lo que estaba dentro de mi poder, a tener todo organizado y toda mi mente puesta en
en poner mi 100% en el 100% de las cosas que podía controlar. Yo creo que esa es la clave. Sí, se reduce a esto. Totalmente, porque al final yo lo he visto y lo vi en mi tribunal, de hecho, que para mí mejor, pero para que no cometáis esos errores, que conforme se acerca la fecha del examen, en vez de estar dispuesto a brillar y dar tu 100% y crecerte y estar lleno de confianza porque has trabajado y crees en tus propuestas, te vas haciendo pequeñito, te vas creyendo tus miedos, vas teniendo más inseguridad y claro, eso se transmite de cara a una oposición en la que el tribunal tampoco va a estar esperándote en tu confianza. Si tú le transmites desconfianza o a través de tus nervios no eres capaz de transmitir aquello que has trabajado, pues es una pena y da pena, pero se van a fijar en otra persona que sí que tenga esa gestión emocional y de nervios. Así que yo lo recomiendo que tengáis algún tipo de relajación, algún tipo de visualización para tener el foco en aquello que podéis controlar y sobre todo, aunque no lo creáis, confiar en vosotros, porque si no va a ser muy difícil que os compren y este es un poco el consejo para los opositores que lo tienen ya. Y luego, Pepe, tema opositor novato, que seguramente que nos estarán escuchando gente que no ha opositado nunca y es su primera vez que se enfrenta a un examen de estas características. ¿Qué le podrías decir? A ver, un consejo que le daré yo a cualquier persona novata que se esté iniciando en el mundo de las oposiciones es, como vengo arrastrando en toda la entrevista, que crea en sí mismo. Sé que es un tópico, pero tiene que estar preparando su mente para todo lo que es el proceso de las oposiciones. Y sobre todo, ya no solo prepararse para el proceso, sino para el resultado, ¿vale? Porque en esta vida, pues unas veces se gana y otras veces se pierde. Pero es verdad que solo es un fracaso si no aprendemos de nuestros errores. Y tenemos que coger esos errores para convertirlos en nuestros puntos fuertes y después utilizarlos para conseguir nuestra mejor versión. Y nada, también les diría, ya como un mensaje de ánimo, que la prueba de que se pueden sacar la plaza a la primera es que alguien ya lo ha hecho antes. En este caso, pues he sido yo. Pero al igual que cuando yo me presenté mi primera vez a las oposiciones, había alguien que se había sacado las oposiciones a la primera y entonces me hizo ver que era una posibilidad real que también yo la podía alcanzar. Qué bueno, qué bueno. A ver, aparte de lo que ha dicho Pepe, un opositor novato tiene que entender, para no pegarse pues un poco el accidente de la oposición, que este examen no tiene nada que ver a otro examen que haya hecho con anterioridad. Al final es un examen que requiere de un largo plazo. Pepe ha hablado mucho de la mentalidad estoica y de la importancia de poner el foco en aquello que puedes controlar, pero sobre todo que tenga constancia de que es largo plazo, que es más bien una maratón que un sprint, muy importante. Por otro lado, que entienda las reglas del juego, que Pepe lo ha dicho también, tema convocatoria, anteriores años, cómo funciona tu oposición. Apréndetelo de verdad. Una vez que tengas esas cosas claras respecto a cómo funciona la oposición, es decir, las reglas del juego, entiende cómo funciona tu especialidad, que eso es tremendamente importante. Al final tienes que defender que tu especialidad es la más importante, que Pepe y yo seguro que lo hicimos, que la educación física es el área más transversal que existe, pero vamos, con mucha diferencia. Y por último, pues ya empezaría a entender la legislación, empezaría a entender los distintos niveles de concreción curricular, pero creo que es importante, sobre todo, las reglas del juego, saber qué es largo plazo, qué es lo antagónico a redes sociales, a Uber, a aplicaciones de este tipo y a darlo todo. Y bueno, Pepe, antes de, si quieres, ahora luego hablamos un poquito de Movimiento Aprendo, que es nuestro proyecto. Muy bien, muy bien. Ahora mismo va a Exacto. tener página web en el futuro, pero estamos en Instagram, en Movimiento Muy Aprendo, bien, como muy bien. digo. Es importante. En movimiento aprendo. En movimiento aprendo. Totalmente, y se aprende mejor, ¿eh? Antes lo decía, a mí me pasaba que yo me No, iba por a la supuesto. biblioteca e igual los últimos meses estaba 8 horas hasta que podía y cuando salía y me iba a moverme, de repente, idea clave para Ahí es donde... de repente, ostras, en el supuesto práctico he hecho este aprendizaje cooperativo, pero podría haber hecho también una clase invertida, en movimiento, no cuando está en foco, así que en En movimiento movimiento se aprende. se aprende más Totalmente. y mejor. Pues nada, te quería decir que a modo de curiosidad, siempre a los invitados, en las entrevistas hago dos preguntas un poco fuera de las oposiciones. Y Off la primera, topic. sí, off topic, totalmente. La primera es, si pudieras poner un cartel en cada ciudad, que todo el mundo lo viera, el mismo cartel para todas las ciudades,
¿Qué Este es cita? del polémico, ¿no? Sí, sí. ¿Qué cita o frase pondrías? A ver, es una muy buena pregunta, ¿eh? Estos carteles polémicos que están saliendo últimamente en las grandes ciudades, que todo el mundo habla de ellos en redes sociales, yo intentaría decantarme por algo que no apelara tanto al debate y a la disputa y al enfrentamiento entre gente, sino algo que hiciera más reflexionar a la gente. Entonces, teniendo en cuenta mis principios y todo lo que he estudiado últimamente y el concepto de mentalidad que tengo yo, pues haría referencia a una de las citas, creo que es de Marco Aurelio, que por cierto estoy escribiendo un pequeño cuento para mi sobrino, que ya te contaré en otro momento, y la cita que pondría en la pancarta podría ser que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Entonces, es un poco una cita para Total. darte cuenta que al final eres tú mismo el que vas a vivir contigo mismo siempre, que tienes una mente con un potencial increíble y que tienes que vivir ajeno a todo lo que pasa alrededor, porque lo que realmente importa para la felicidad es lo que tienes dentro de tu cabeza. Qué bueno, tío. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y luego, la segunda pregunta, que también es extraída de este libro de Tim Ferriss, Tribu de Mentores. ¿Cuál ha sido la compra de menos de 100 euros que más ha cambiado tu vida últimamente? A ver, esta pregunta, eh, yo ya sabes que soy una persona muy poco materialista, de hecho me considero más bien minimalista, tanto a la hora de vestir como a la hora de tener objetos a mi alrededor. Prefiero tener menos y aprovecharlo más. Entonces, algo que me haya cambiado la vida como tal, un objeto material, no creo que haya sido, pero si tengo que decantarme por algo, es algo muy económico que puede conseguir cualquier persona, creo yo, y te va a sorprender, porque es una lamparita ¡Jo! para engancharla en el libro y poder leer por las noches. Cuando la casa está a oscuras, cuando mi pareja está durmiendo, pues para no molestar, te enciendes la lucecita y así puedes dedicar esos últimos momentos del día, que son muy importantes, llevar a tu mente a un estado de calma y de tranquilidad, pues ahí es donde realizo yo mis lecturas y al final es el momento en el que descansas mejor. Dejaremos el enlace, ¿no? Porque has dicho que es muy barata. Dejaremos el Hombre, enlace no, por supuesto. en Nada, las muy notas. económico, pero se le puede sacar mucho potencial. Pues eso, os dejaremos el enlace, me lo apunto aquí. Y nada, como os digo, Pepe va a estar en otros episodios también por el podcast. Creo que tiene también mucho que aportar en otros ámbitos, oposiciones, formación, pues también él es escritor, robótica, me pasa fotos también, algo de caballos, ¿no? Hace poco me pasaste una foto con un Sí, ya te caballo. digo, en el Cole de Educación Especial estoy viviendo unas experiencias increíbles, Llevas 3 variadas, un años ya, ¿no? crecimiento brutal. Llevo 3 años y como he explicado al principio, no solo es ya saber cómo gestionar todos los conflictos que se producen entre los alumnos y entender sus emociones, sus comportamientos, sino es que además se hacen muchísimas cosas. Tenemos una buena relación entre la ratio profesores-alumnos y eso nos permite llevar a cabo muchos proyectos, Qué bueno. desde sesiones de meditación, de estimulación multisensorial, sesiones de fisioterapia, hidroterapia, hipoterapia, que es eso de los caballos que comentas. Toda la semana viene un caballo, 2 caballos, perdón, al colegio y damos unas vueltas con los niños y les aprendemos Increíble. pues, a perder ese miedo, diferentes actividades que potencian su autonomía. Y ya si nos metemos en el tema de la educación física, más concretamente, pues se trabaja pues, la psicomotricidad, se trabajan diferentes deportes, tienes contacto con diferentes entidades deportivas que colaboran contigo. Hasta hace poco hacíamos también actividades inclusivas en institutos y colegios en la que los niños se intercambiaban y hacían actividades conjuntas, senderismo, bicicleta, natación, se hacen un montón de actividades que van mucho más allá de lo que puede desarrollar un colegio. Sin embargo, al tener una oferta tan grande, puedes abrir la mente a la gente para que cualquier idea la pueda aplicar en su propio contexto. Qué bueno, Pepe. Pues lo dicho, hablaremos en otras conversaciones. Si nos queréis seguir, tenemos en Movimiento Aprendo en Instagram, que es esta parte de preparación de oposiciones de educación física y de formación, que se vienen muchas cosas chulas. Al final, yo contacté con Pepe porque se parece mucho a mí. Nos conocimos
el año que nos sacamos la plaza, ese curso, al final nos dieron una beca y nos fuimos a Newcastle un mes a aprender Qué inglés, bien, qué bien. bueno, a pasarlo bien. Increíble, Increíble, una increíble. experiencia espectacular. Y nada, al principio no, pero a partir del tercer o cuarto día conectamos de una manera espectacular en todos los aspectos y bueno, desde ahí perdimos un poco el contacto, pero hace poco lo retomamos y le comenté un poco mi proyecto. Él no para de aprender, él ahora está con el doctorado también. Creo que tiene muchísimo que aportar. Y esa es un poco la historia. Así que nada, darte las gracias, Pepe, decir a la gente que esté muy atenta. Aprovecho, si Por alguien supuesto. se quiere preparar de educación física, ya sabéis, Movimiento Aprendo. Y nada, no sé si quieres decir alguna cosita más. Lo dicho, muchas gracias y nos veremos pronto, seguro, vamos. Nada, de nuevo simplemente agradecerte a ti la oportunidad de poder compartir aquí mi experiencia, de poder aportar a la gente, que tomen cualquier parte de mi experiencia como algo que les ayude a mejorar y será para mí un logro. Así que muchísimas gracias y espero que con el En Movimiento Aprendo, el proyecto que tenemos en mente para trabajar de forma conjunta, pues nos pongamos ahí a la altura, vamos a aportar todo el valor que podamos, a meter todo nuestro interés y a poner el mismo foco que pusimos en su momento en las oposiciones. Vamos a dedicar todo ese tiempo, toda esa mentalidad a desarrollar algo que a la gente le va a encantar y creo que va a aportar mucho. Sin duda. Venga, un saludo.